Vamos a mirar hoy que la adversidad le llega a toda persona, le llega al rico, le llega al pobre, a cualquier ser humano en un momento de su vida enfrenta la adversidad. Y es que hoy vamos a ver la adversidad no como algo que me llegó a mí, sino como algo que algún amigo suyo o algún hermano de la iglesia está viviendo. Y hoy vamos a aprender a comportarnos como ese amigo para ese hermano en su tiempo de adversidad. Dice la historia sagrada, está basada en Juan capítulo 6, que cuando ya había anochecido, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se había unido a ellos. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice, el viento les era contrario. Habrían remado como unos 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que yo soy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigía. Amén. Alaban al Señor. Amén. Aplaudimos a Dios por esta palabra, ¿verdad? Amén. De los 7 milagros que Jesús hizo, 5 no aparecen en los otros evangelios. De los 7, 2 aparecen en los otros evangelios. Y estos 2, este es uno de esos 2. Uno de esos 2 es el que Jesús camina sobre el agua. Y este milagro lo vamos a conseguir en Mateo y en Marcos. ¿Por qué es importante que leamos Mateo y Marcos? Porque Mateo amplía más la información que Juan. Juan narra el episodio de que Jesús se acercó a ellos, pero Mateo va a agregar un dato que a lo mejor Juan obvió, o Juan quizá, no es que no le haya parecido relevante, quizás Juan dijo, bueno, esto fue lo que yo vi. Mateo vio, Mateo 14, que cuando se apareció el Señor Jesús, entonces aparece Pedro. Y Pedro le dice así, agreguemos lo que dice Pedro. Dice, ellos dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro pasó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Llevaron los enfermos, suplicando que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y quienes tocaban el borde de su manto quedaban sanos. ¿Alguien alaba al Señor? Amén, amén. Marcos, que es el evangelista más joven de los 3, es el muchacho de los 3, el escritor más joven, menos veterano, pero un hábil escritor sagrado, lo narra de esta manera. Enseguida Jesús, eso está en Marcos 6, versos 60 y 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado. A Betsaida era que ellos iban a ir, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió,
fue a la montaña a orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del mar y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos, vean el detalle que agrega Marcos, hacían grandes esfuerzos, vamos a decir juntos, hacían grandes esfuerzos para remar, pero tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasar de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y le dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Un lugar de paz en continuo crecimiento que experimenta la renovación espiritual y comparte el amor de Dios. Un lugar que brinda la mejor atención, forma líderes auténticos con un corazón servidor. Una comunidad cristiana sana en sus relaciones. Iglesia Cuadrangular Maracay 2, un lugar para crecer. Uno más para Cristo. Vamos por 1000. Cuando la voz de un amigo no alienta, cuando las palabras de la familia no llegan, cuando la mano de un médico no puede sanar, tenemos la fortuna de aprender y nutrirnos espiritualmente. El pastor Nehemías Parra presenta su nuevo libro, Palabras que sanan el alma. Voy a explicarle tres cosas sencillas de esta historia, es muy sencilla. Primero, que me llama la atención, y es que debemos seguir adelante aun cuando los vientos sean contrarios. Voy a explicarle dos cosas. Uno, Jesús despidió a la multitud. Eran 5,000 hombres, no se habían contado las mujeres y los niños, y el Señor Jesús se tomó la tarea de despedir a esa gente. Marcos y Juan dice que el Señor prácticamente obligó a los discípulos a subir a la barca para ir al otro lado. Posiblemente querían de alguna manera descansar. El norte que ellos tenían era Betsaida, de donde eran Andrés y Felipe. Y Jesús quería que los discípulos se fueran adelante. Pregúntese usted. Pensemos, si Jesús siendo Dios no sabría que iba a haber una tormenta. Es posible que sí, porque era Dios, soberano, lo sabe todo. Ahora podemos decir, Jesús intencionalmente dejó a esos muchachos para que se fueran solos. Posiblemente sí. Lo cierto es que cuando eran como las 6 de la tarde, el Señor está despidiendo a la gente y embarca a los discípulos y dicen, váyanse rápido, porque quiero que entiendas un principio hoy bien importante. La adversidad para ti no es igual que para mí. Lo que una persona lo pone a sufrir casi hasta la muerte, usted puede que vea eso como insignificante y sencillo. Por eso hay un principio de oro en esto. Nunca te rías de la adversidad ajena. Ahora, Jesús los monta allí porque hay dos tipos de adversidad. Escucha bien. La adversidad que viven los discípulos y la que vive Jesús. ¿Cuál es la que vive el Señor Jesús? La que Él vive es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque ellos, la gente, lo quieren colocar a Él como rey. Y el Señor quiere escabullirse, escaparse de la gente para que no lo coloquen como rey, porque Él no ha venido a ser el rey, como la gente cree que viene a ser el rey. Entonces, estimados, el Señor le dice, súbense rápido a la barca y váyanse de aquí, me esperan al otro lado, váyanse. Yo voy a despedir a esta gente. Si no despido a esta gente, me van a colocar como rey. ¿Y cómo era el sistema para colocar a un rey en ese contexto histórico? Era sencillo. Agarraban a la persona, le colocaban una corona, lo sentaban a la fuerza en un trono y le decían, este es el rey. Y tenía que ser rey.
Y Jesús sabía que lo iban a colocar como rey. Así que vamos a mirar cómo enfrenta Jesús la adversidad. Hay 3 formas como Él lo hace. Número 1, Él se va a un lugar solo. Pero era el Señor. Nosotros no lo enfrentamos solo, la adversidad es muy dura. Es muy dura para enfrentar la adversidad. Dios la enfrenta distinto a nosotros. Alguien dice amén, aleluya. Ustedes van a leer los pasajes y van a encontrar que Jesús hizo 3 cosas para enfrentar ¿cuál adversidad? Donde la gente lo quiere colocar como rey. ¿Y por qué yo digo que es la más difícil? Porque esa adversidad tiene que ver con las malas intenciones humanas. Que Dios nos libre a nosotros de las malas intenciones, de los deseos mezquinos, egoístas. Y Jesús sabe que esa gente es capaz de ponerlo como rey, así que Él tiene que buscar cómo salírsele de ellos. Y usa 3 elementos para enfrentarla. 1, se va solo a un lugar donde no lo moleste nadie, a una montaña. Ahí nadie quería acompañarlo. 2, aprendió el poder que tiene la oración prolongada en tiempos de adversidad. 3, descubrió el Señor Jesús por su experiencia con el Padre a pasar no solamente como en la primera etapa un tiempo solo, sino largos periodos de tiempo solo. Que hay una diferencia. Usted puede pasar una hora solo y uno desesperarse, pero Jesús no solamente se retiró a un lugar a estar solo en la montaña, ahí oraba al Padre, sino que Él aprendió a cultivar el valor que tenía la soledad como una forma de encontrarse con su Padre, que es muy distinto. Usted llega a su casa y está solo, enciende la radio, la televisión para no hallarse solo. Es muy difícil que usted y yo aprendamos el secreto de estar quietos. 2, de orar prolongadamente. Y 3, de pasar periodos de tiempo largos solo. Era un dominio de la carne y de todos sus deseos que Jesús pudo dominar como hijo de Dios. Cuando Jesús se apareció a los discípulos que están en la barca, eran las 3 de la mañana. ¿Cuántas horas llevaban luchando esos muchachos? Llevaban casi 9 horas remando. Algunos piensan que eran 6, pero llevaban entre 6 y 9 horas remando. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que desde que se montaron en el barco, comenzó la tempestad? Posiblemente no. Tú empiezas el camino de la vida cristiana o la vida normal, y a lo mejor no viene la adversidad. La adversidad viene en un punto de tu vida. Tal vez no sabes el tiempo que toma hacer cada uno de nuestros frescos y exquisitos productos cada mañana. Lo que deberías saber es lo delicioso que saben. Es hecho con la mejor harina y los mejores ingredientes. Ponemos el alma y el corazón al crear el mejor sabor. Fresier, pastelería y café. Sencillamente delicioso. Avenida Los Javillos, sector José Félix Rivas, Maracay. Segundo, digamos juntos, en medio de la adversidad, vamos con fuerza, en medio de la adversidad, es posible confundirnos, pero eso no cambia la naturaleza de Cristo. El Señor aparecerá para traernos calma y seguridad. En medio de la adversidad es posible confundirnos. Es posible que alguien diga: pastor, no, yo como que ya no soy cristiano. Pastor, como que ya perdí la fe. O que usted diga: bueno, ya no tengo ganas de seguir. Es posible. Más de una vez a lo mejor se habrá escuchado de sus labios: estoy cansado, no quiero intentarlo de nuevo, ya no quiero seguir remando. Es posible que lo haya dicho. Y quiero decirles que esas palabras no son el fin del mundo. Díganle un amén. Esas palabras no es el fin de tu historia. Es posible, vamos todos, digan conmigo, es posible. Eso es normal hasta cierto punto que ocurra. Pero hay 2 aspectos importantes allí. Uno,
cuando estamos en medio de la adversidad, podemos confundir a Jesucristo con un fantasma. Y decir, bueno, a lo mejor usted está acostumbrado y yo a ver la gloria de Dios en su esplendidez, pero en un momento de dificultad en la vida a lo mejor se vea muy borroso la imagen de Cristo. Se ve muy lejos la imagen de Cristo. Pero algo importante es que en medio de la adversidad usted puede confundirse, yo también, pero eso no significa que Cristo va a cambiar su naturaleza. Escuche bien, aunque yo lo confunda con un fantasma, eso no le cambia su naturaleza. Alguien alaba a Dios. Aunque usted confunda a Dios con cualquier cosa y diga, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé si fue Dios o no fue Dios, eso no cambia su naturaleza. Él sigue siendo Dios. Alaben al Señor. Dios sigue siendo Dios. Que la gente lo confunda o que usted lo confunda con cualquier cosa, hermano querido, hermana, no cambia la naturaleza de Dios. Él sigue siendo Dios para ti, para mí. Alabemos al Señor. Él sigue siendo Dios. Pero es curioso que Él aparece para traernos calma y seguridad. Noten ustedes lo que dicen los evangelistas, que el Señor Jesús llegó. Marcos añade que lo vio. Los escritores piensan que el mar de Galilea, por estar a 210 metros bajo el nivel del mar, estaba rodeado en casi 3 partes por altas montañas, con la excepción de un lado, por donde le entra el río que lo fortalece, que es el río Jordán. Y el Señor Jesús, dicen los evangelistas, que subió a orar a la montaña. Lo más seguro es que el Señor pudo verlo desde la altura, ver cuando ellos estaban batallando en el mismo ciclo contra el viento. Y el Señor se acerca hasta donde están ellos. Y cuando se acerca, Marcos dice que hace como que sigue. Lucas 24 registra el mismo episodio, o parecido a este, con los caminantes de Emaús. Dice el texto que el Señor se consiguió con 2 hombres que iban muy deprimidos y habló con ellos y los alentó e hizo como que seguía adelante. A veces parece que el Señor aparece y se va. Esto es curioso por una razón. Siempre, dígalo en voz alta conmigo, siempre, en cualquier momento, yo voy a necesitar extender mi mano. Extiende tu mano. Extender mi mano para solicitar la ayuda de Dios. Cuando yo creo que lo tengo más cerca, que está conmigo el Señor, que todo está bien, siempre voy a necesitar extender mi mano para pedir la ayuda del Señor. Él hace como a propósito, como que se va más lejos. Lo hace con la intencionalidad de que usted siempre y yo extendamos nuestra mano para pedir la ayuda de Dios. No hay estado peor que nos haga tanto daño a nosotros como el estado de la conformidad. Porque es en los estados difíciles donde nos volvemos más dependientes del Señor. Ahora, las palabras que Jesús usa son maravillosas. Le dicen, cálmense, yo soy. A ver, díganlo fuerte, comente conmigo. Cálmense, yo soy. A ver todos, cálmense, yo soy. Hay una explicación teológica para esto, pero la explicación más sencilla es esta. ¿Por qué Jesús no dice, cálmense, yo soy Dios, yo soy Jesús, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que calmo el mar y yo soy tu sanador? Aquí no dice nada, solamente dice, cálmense, yo soy. Porque ya ellos lo conocían, solo con hablar. Mi nombre es Jara Rodríguez y bueno, ¿qué puedo decir? Estoy
agradecida 100% con Dios por haber aceptado a Jesús en mi corazón hace 21 años. Cuando llegué a este lugar sentía que no valía ni medio como ser humano, ni como mujer, ni como nada. Y fui dignificada, logré casarme, tener mi familia, mis hijos. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque ha sido una escuela para mí, ha procesado mi vida, he pasado por fuego, he pasado por agua, he pasado por muchos momentos difíciles, por muchos momentos críticos, pero he podido ver en cada uno de esos momentos la mano poderosa de Dios, he podido ver en cada uno de esos momentos el amor con que Dios me ha amado, el amor con que cada uno de mis hermanos me ha amado. Cada vez que yo veo ahorita a mi hijo que tiene 20 años y lo veo allí en el altar tocando su teclado, yo digo, él es el mejor testimonio de lo que ha sido mi vida acá en esta iglesia. Cada vez que yo lo veo allí montado, yo digo, esa ha sido mi vida cristiana. Él representa esos 20 años que yo he estado en este lugar. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Daniela Navas, soy líder de la zona Vinotinto. He pasado toda mi vida aquí en la iglesia, tengo 33 años aquí, desde los 8 años. Estoy muy agradecida con cada uno de mis pastores, de mis coordinadores, de mis líderes, todos los que han estado apoyándome en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, las cuales el enemigo siempre ha querido tumbar a uno, pero el Señor siempre ha puesto personas como nuestros pastores, nuestros líderes al lado nuestro para que nosotros nos levantemos, para darnos esa mano que necesitamos, que representa la mano de Cristo. Les invito, amigos, hermanos, a que vengan, a que se congreguen, a que busquen más de Dios. La palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Y eso lo tengo yo por experiencia y me agrada y se los digo con amor y con pasión. Congreguen, vengan, busquen de la presencia del Señor para que ustedes vean, no que los problemas se van a solucionar, no que se les acabó todas las situaciones difíciles, pero sí van a poder sobrellevar cada una de ellas con la presencia y la poderosa mano del Señor, que nos llena de su amor, de su misericordia, de su verdad y que su Espíritu Santo nos sustenta día a día. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. La otra verdad es que el Señor desea formarte. Dile a alguien, Dios desea formarte a ti a un nivel que puedas enfrentar la adversidad con la seguridad y la confianza de que Él te sacará de esto a un nuevo nivel y mejor. Mateo no pasó por alto el registro de que Pedro, cuando vio que lo confundía con un fantasma y cuando Jesús habló y dijo, yo soy, no temas, Pedro dijo, si eres tú, Señor, dígame para yo ir para allá, diga que venga. Y Jesús le dijo, ven. Pedro se lanzó al mar y en el transcurso del camino miró el viento, dice la Biblia que miró el viento y se hundió. Jesús extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe. El Señor lo salvó, lo sacó. Y el evangelista narra que cuando los dos subieron a la barca, la tempestad se calmó. De todos los hombres de la Biblia, el que nos va a dejar un ejemplo grandioso de atrevimiento es el apóstol Pedro. Porque aunque el miedo lo estaba amedrentando y asustando, él se atrevió a hacer algo que nunca había hecho: caminar sobre las aguas. Y aunque se hundiera, es el único hombre en la Biblia registrado que aparecerá siempre en la historia como el que se atrevió a caminar sobre las aguas basado en una palabra del Señor. Aquí viene el desafío. Y es, estando conscientes que el Señor Jesús es quien está contigo y quien te llama, te ha acompañado en medio de tu adversidad y de tus luchas, ¿cuál sería el desafío al que tú responderías hoy? Que el Señor Jesús te está pidiendo hace tiempo. Para Pedro, que era un pescador nato, profesional y experimentado, caminar en las aguas sería para él el logro más grande de un pescador de mar de alta competencia.
¿Qué más le puede pedir? ¿Qué más quiere un pescador como Pedro? Voy a coronar mi vida, mi historia como pescador. El clic más final de la historia es que yo pueda caminar sobre las aguas. ¿Qué más le puede pedir una persona a la vida y a Dios? Pero en esa invocación de su experiencia se hunde. Porque el Señor quiere enseñarte una lección final de vida a ti y a mí. Que no se producirán los milagros más grandes en tu vida basado en tu experiencia o en mi experiencia, sino basado en la persona de quien hace el milagro, que es Cristo. Lo sobrenatural en tu vida no ocurrirá por tus esfuerzos naturales o tus potencialidades como ser humano. Van a ocurrir solo en la dependencia absoluta del Señor. Era necesario que Pedro se hundiera. Si Pedro no se hunde, no solamente hoy lo adorarían los pescadores, le rendirían culto como el único ser que caminó sin hundirse. Y Dios tiene que permitir que nos hundamos de alguna manera en la vida para que el ser humano tenga la necesidad de extenderle la mano al Señor y pedir misericordia. Sálvame que perezco. Es oportuno eso. Amén. Lo que tú logres solo es realización, pero lo que logras con el Señor es una victoria total sobre lo que tú estás luchando. Ponte de pie en esta mañana. Padre, en esta oportunidad oro por todas aquellas personas que nos ven por televisión, nos escuchan por radio, nos siguen por internet. Oro por todos los que hoy ven y escuchan esta prédica. Oro por mí y mi familia, oro por mi nación, Padre. Y te ruego que en medio de la adversidad nosotros podamos verte a ti, Señor. Verte a ti, oh Dios. Verte como el Dios que está presente, el Dios que no nos abandona. Él llegará, aunque sea la tercera vigilia de la noche. Cuando ya está a punto de amanecer, aparecerá el Señor para cambiar nuestra historia para siempre. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo.